Vamos a cambiar de tema, Fede. Vamos Sí. a hablar de educación porque hasta el 29 de diciembre está funcionando el sistema de preinscripción de la ANEP y para hablar de eso y muchos otros temas que tienen que ver con la educación es que recibimos a la profesora Rita Ferrari, que es directora de Integración Educativa del CODICEN. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas Bienvenida. gracias por invitarnos en esta mañana. Las cifras son realmente importantes en cuanto a las inscripciones o preinscripciones que hay de aquellos que terminan primaria y pasan a educación secundaria o optan por las opciones que brinda UTU también, ¿no? Sí, exactamente. A veces perdemos de vista, ¿no?, el mundo de la educación pública, a cuántos niños y adolescentes convocan. Estamos frente al egreso este año de 39.500 niños que egresan de sexto año de las escuelas comunes. Y bueno, con ellos hemos empezado este año ya en septiembre a acompañarles ese egreso, que es una etapa de la vida muy importante para ellos, y la idea es seguirlos acompañando en este periodo de confirmación de la ¿Es casi el preinscripción. 100% de aquellos que egresan de primaria Sí, que se inscriben? 99,2% se preinscribieron. Nos quedaron 322 estudiantes que están en sexto, potenciales egresados, o sea que tenemos que ver si en esos 322 hay alguna persona que no vaya a egresar, pero los tenemos, lo más importante de todo este proceso es que es uno a uno, es singular, sabemos quiénes son, sabemos dónde viven y ya estamos contactando con familias para concretar ese micro universo que quedó sin preinscribir. ¿Esta cifra estamos hablando a nivel nacional o Montevideo y en el interior es otra situación? No, 39.500 es a nivel nacional y el 99,2% es a nivel nacional. Hubo departamentos que preinscribió el 100% y otros donde de pronto la cifra es un poquito menor del 99%. Pero nuestro objetivo, que es universalizar el acceso a la educación media básica, es un objetivo que estamos cumpliendo. Claro, y con una estrategia realmente interesante, involucrar a la familia también, ¿no? Sí. Porque acá requiere, más allá de una preinscripción a través de las distintas plataformas que ofrecen, después una confirmación presencial del alumno, pero además de un adulto referente. Sí, la idea es, nosotros le dimos en llamar el salto escolar, es acompañar este salto escolar, ¿no? No que terminen la escuela y luego en algún momento, como era antes, empezamos con este proceso el año pasado por primera vez. Antes, bueno, terminaban la escuela, después elegían a dónde querían ir y empezaba el pasar por un centro o en otro, y eso lo hacía la familia sola. Hoy el Estado, desde la educación pública, está acompañando ese pasaje de primaria a media y lo hacemos con distintas actividades, porque yo les decía que la preinscripción empezó en septiembre, que eso hizo que muchos liceos y UTUs trabajaran con las escuelas primarias para recorrer los centros, para comunicar cuál era la oferta educativa que iban a tener, bueno, para que tuvieran distintos momentos de conocimiento de ese nuevo escenario, digo, porque ellos pasan de estar con la maestra a un escenario que tiene otros roles, tiene el ascripto, tiene... Es un cambio importante en la vida de ese niño preadolescente, por varios aspectos. Primero porque cambia su lugar de confort, ¿no? De su zona de confort, que viene hace tiempo, está justo en una edad en donde está entrando quizás en la preadolescencia, donde hay muchos cambios también internos, encontrarse con un desafío nuevo, en un lugar donde quizás, no es que se siente solo, pero no tiene su grupo de compañeritos. Pero cambias el hábitat, sí. Quizás para muchos sea bueno y para otros sea, bueno, digo, recordable, lindo, y para otros puede ser traumático Sí, hay un cambio y todo Claro. cambio a veces nos genera incertidumbre y en general cuando uno tiene incertidumbre rechaza el cambio. La idea es justamente que ese cambio no se produzca con ese grado de incertidumbre, acompañarlos y que tempranamente antes del egreso conozcan los lugares posibles que ellos tienen para transitar la educación media. Eso se hizo desde septiembre y ahora en el periodo de confirmación hay
muchos centros que estudiantes que ya están en el centro de media han organizado alguna especie como de bienvenida. Ayer nos mandaban imágenes del interior del país, donde los propios estudiantes están acompañando a estos recién ingresados a la educación media a hacer su confirmación de la inscripción. Rita, ya vamos a seguir con la charla, pero ahora profundizando en algunos aspectos que tienen que ver con la realidad de la educación hoy en día, todas las transformaciones que se están proponiendo y los desafíos a futuros, porque tiene que ver con un poco la preocupación que se genera cuando se divulgan cifras, ¿no? Cifras de los resultados, y ahí empiezan a surgir distintas tribunas, algunas manifestando preocupación, que no se está haciendo nada, y otros diciendo, bueno, se va por un camino de cambiar el ADN de la educación como se manejó en algún momento. Ahora, se la dejo planteada para que me lo responda después porque vamos a ir a una intervención desde exteriores. ¿Existe desde el gobierno la intención de tomar medidas como para mejorar las cifras de éxitos en los procesos educativos sin, cambiar radicalmente la propuesta educativa? A ver, por ejemplo, que haya menos exigencia y se sea más flexible a la hora de darle el pasaje o no, o la aprobación de un curso a algún alumno. Rita, le había dejado pendiente la pregunta. ¿Existe la estrategia de que a como dé lugar hay que mejorar las cifras? O en todo caso, ¿qué siente usted como una persona involucrada directamente en lo que es la política de la educación en nuestro país cuando se manejan precisamente esos términos o esas aseveraciones? A ver, primero tal vez colocar que nosotros lo que queremos mejorar son las condiciones en que los niños y adolescentes transitan la educación. El sistema de protección de trayectorias que estamos desarrollando es un paso en esa mejora. El fenómeno educativo es muy complejo, está atravesado por muchas variables, algunas son inherentes al centro educativo y a la propuesta, y otras son inherentes a otras razones que estamos justamente abordando articuladamente con otros sectores del Estado, ¿verdad? Creo que hay un proceso de cambio, porque no se pueden ver las cifras aisladas. Hay que ver esto que yo te estaba contando, que parece menor, de acompañar el interciclo. De diciembre a marzo había un porcentaje, cerca del 4%, que no se inscribía en la educación media. Hoy estamos reduciendo ese porcentaje a un 0,8%, a 322 niños que los tenemos individualizados, conocemos su historia y podemos trabajar con ellos. Eso no existía hasta el comienzo a fines del 2016, que fue cuando pusimos en práctica este trabajo de interciclo. Dentro de los centros educativos están ocurriendo cambios. Hay un proceso de acompañamiento de las trayectorias, de mirar el uno a uno. Hay adaptaciones curriculares que se hacen para atender justamente las diferentes formas de aprendizaje. Ahora, es un macromundo y es un mundo complejo. En educación no hay resultados inmediatos. Hay que dar lugar a los procesos porque involucran, yo te decía, solo el egreso de primaria a 39.500 niños. Entonces, con cada uno de ellos tiene una historia de vida, cada uno de ellos tratamos, entonces, en este proceso de acompañamiento de trabajarlo singularmente y para cada uno de ellos se busca una respuesta. En ese macromundo no todos son buenas. Obviamente que es tan complejo como la misma sociedad, no son otros los que habitan los centros educativos, son los mismos uruguayos que circulamos por las calles y por lo tanto yo creo que la educación tiene mucho para mejorar, pero se está en un proceso de mejora y hay cambios significativos como el desarrollo de un sistema de protección de trayectorias para educación media. El poder llegar uno a uno y llegar hasta las familias y llegar articuladamente la educación con otras instituciones del Estado, como MIDES, como Salud Pública, como INAU, tratando de buscar armar una estrategia planificada para aquellas personas que así lo necesitan. Profesora, los uruguayos somos bastante centralistas y muchas veces hablamos de las problemáticas que suceden en Montevideo, ¿no? Pero
más allá de los números que decíamos de ingreso que en el interior acompañan en algún departamento más o menos, ¿cuáles son quizás las diferencias de esas problemáticas que se ven en este proceso entre Montevideo y el interior? Porque son situaciones, imagino, bien distintas. Sí, en cuanto al acceso, a las cantidades de liceos y demás. Sí. Algunas son bien distintas y otras tienen un común denominador. En este sentido, en la pregunta que tú haces, la ANEP en sí viene implementando un proceso, diría yo, de descentralización en una primera etapa de profundización de desconcentración. ¿Eso qué significa? Significa que las autoridades departamentales, tanto de primaria, secundaria, educación técnico-profesional y formación docente, hoy están en condiciones de tener grados mayores de autonomía y toma de decisiones. ¿Para qué? Y justamente para que, conocedores de la realidad del departamento, las políticas educativas se contextualicen a esa realidad. Por ejemplo, en el interior tenemos todavía algunas situaciones de ruralidad que complejizan el tránsito educativo. Es muy menor frente al número, pero bueno, existe. Y seguramente cuanto más lejos de la capital, peor. Sí, entonces estas comisiones departamentales de educación, las descentralizadas de ANEP, en realidad lo que hacen es justamente eso, es diseñar estrategias más ajustadas a las problemáticas del lugar. Con esta estructura departamental, la ANEP de alguna manera asegura a que las respuestas sean más ajustadas a la situación que se está viviendo, exactamente. Claro. Y además también ajustar las necesidades al Uruguay que se viene. En estos últimos tiempos estamos hablando y estamos escuchando reiteradamente el término, el trabajo del futuro, los trabajos que van a desaparecer aquí en nuestro país, los que habrá que desarrollar, y siempre surge la pregunta de si estamos preparando a los niños o a los jóvenes, a las futuras generaciones, a las condiciones laborales a las que se van a tener que enfrentar, ¿no? En lo inmediato, porque dice que el futuro ya lo estamos atravesando ahora mismo. Pero bueno, el mensaje es para aquellos 300 y poco. ¿Cuánto me dijo que son? No, esos fueron los preinscritos. Ahora estamos confirmando que estamos ya casi en el 50%. Hasta el 29 de diciembre sí, hay tiempo hoy estamos en el 50% a nivel nacional que ya han confirmado. Hasta el 29 de diciembre tenemos tiempo para este primer periodo de confirmación. O sea que son un poco menos de 20.000 los que quedan por... menos de 20.000 y bueno, y los estamos esperando. La idea es que puedan acercarse al centro y despojar del trámite administrativo que antes existía. Tratamos ya no tienen que ir con pase, porque todo es automático, todo informatizado. Los centros educativos saben quiénes son los alumnos que van a llegar, tienen sus datos. Solo documento tienen que ir. Es el encuentro, sí, hay que llevar cédula de identidad del referente adulto y del niño y el carnet de salud adolescente. Y es un primer encuentro para instalar el diálogo con familias. Está muy bien. Bueno, Rita, muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes y bueno, que tengan buen comienzo de año. Usted también. Gracias igualmente.